Hola a todos, gracias por estar ahí con nosotros en esta nueva edición de Panorama 360. Gracias por acompañarnos, gracias por darle seguimiento a este trabajo que realizamos humildemente para todos ustedes. En el día de hoy estaremos hablando de migración. Estaremos hablando de migración, inmigración, emigración y la ley de protección a las víctimas de trata de personas, que es un tema que está sumamente candente en República Dominicana. Antes de iniciar, como siempre, quiero agradecer e invitar a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, que compartan con sus amigos para que nos sigan apoyando en este pequeño proyecto informativo que tenemos con el único criterio de expresar una opinión con temas relevantes como el que hemos traído en el día de hoy. Gracias por estar ahí e inmediatamente empezamos con el tema que traemos para el día de hoy, que es la migración. Y empezamos primero con la conceptualización de lo que es la migración, que es inherente a los seres vivos, los seres humanos. La migración se da en ocasiones de guerras, en ocasiones de hambre, en ocasiones por asuntos humanos y otras cosas, en el caso de los animales, por un tema de clima, por un tema de territorio. Es decir, los seres humanos siempre están buscando los mejores espacios donde pernoctar. Vemos como aves, como animales de todos los tamaños van corriéndole a los climas y se van moviendo a donde pueden conseguir eh, la estabilidad. Lo mismo pasa con los seres humanos que se mantienen en constante movimiento, buscando mejor calidad de vida, buscando mayores oportunidades. Y es importante establecer la diferencia entre el concepto de inmigración y emigración. Inmigración es cuando un país recibe, cuando alguien entra a un territorio del cual esa persona no es nacional. Emigración sucede cuando alguien de ese territorio decide salir de ese territorio para establecerse en otro lugar, que lo hace por tiempo indefinido, a diferencia de lo que hacen los animales, que cuando pasa el invierno, cuando pasa la temporada, cuando pasa el espacio de apareamiento, entonces vuelven a su lugar de origen. En los seres humanos la situación a veces es totalmente diferente. En estos tiempos tenemos prácticamente nosotros una crisis mundial de tanto migración como emigración. Los países más pobres de América Latina y otros países como África, vemos las situaciones en las que se han envuelto y han generado toda esta presión a las potencias o al país más cercano que tenga una mejor calidad de vida o una mayor estabilidad política, económica, de oportunidades, porque ¿por qué migran las personas? Al igual que los animales, buscando más tranquilidad, buscando oportunidades, buscando estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. ¿Y qué ha pasado? En estos días hemos visto la crisis migratoria que hay en los Estados Unidos con un montón de personas de Latinoamérica que han estado intentando entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Hay todo un trayecto para hacer esta ruta que es llegar hasta Centroamérica y desde aquí atravesar varias selvas hasta llegar a México y de México intentar cruzar a los Estados Unidos. En países como República Dominicana, que tiene algo que me imagino que no debe existir en ninguna parte del mundo, y es que tenemos en República Dominicana dos países
en una misma isla. De un lado, tenemos a la República Dominicana, que es un país relativa estabilidad económica y estabilidad política. Es una de las economías más sólidas de Centroamérica y el Caribe. Del otro lado de la isla, entonces tenemos el caso del país más pobre del hemisferio, un país con inestabilidad política y social, lo cual genera una presión enorme hacia el otro lado de la isla o del lado dominicano, porque como decíamos al inicio de este conversatorio, al igual que como dice el adagio, las palomas vuelan donde hay pan. Y países como el nuestro se ven forzados a estar haciendo grandes inversiones por el tema de las, en el caso de nosotros, inmigración, por el tema de que los haitianos, como compartimos la misma isla, le es fácil pasar vía terrestre por las montañas que dividen, por los ríos que dividen la República Dominicana y Haití, y se ha generado todo esto, o ha detonado esto en un gran problema, porque República Dominicana, de que tiene estabilidad económica, de que tiene estabilidad política y social, también es un país pobre, donde hay personas que viven por debajo de la pobreza, que más del 50% de los dominicanos son pobres. Le ha tocado cargar en gran parte de esta inmigración de los haitianos, que en este momento están viviendo uno de los peores momentos políticos, sociales y económicos del país, que sí es bueno recordar, bien recordar, ha estado siempre incluido un tema de inestabilidad política y social, pero creo que lo que se está viviendo ahora en Haití no se había vivido nunca, porque tenemos prácticamente un estado fallido, donde las autoridades no tienen ningún control de lo que sucede allí, y hay grupos armados que están pidiendo elecciones, pero no están las condiciones para generar unas elecciones y que esto se pueda calmar. También tenemos el caso de los hermanos venezolanos, un tema político y social. Los venezolanos han estado dispersándose por el mundo, fruto del ahogamiento democrático y al mismo tiempo el tema económico y social que se ha generado en este país. Tienen países, al igual que lo tenemos con Haití, la hermandad que existe entre, y el vínculo histórico que existe entre República Dominicana y Venezuela ha hecho que muchos hermanos venezolanos hayan inmigrado a República Dominicana, lo mismo que a Panamá, lo mismo que a Colombia, que al igual que sucede con Haití y República Dominicana, Venezuela y Colombia comparten fronteras, y esto ha hecho que muchas personas hayan decidido cruzar la frontera colombo-venezolana y hayan decidido buscar vida. También hay una gran cantidad de venezolanos en Estados Unidos, personas que tenían visas, que tenían residencia y han logrado establecerse en Estados Unidos. En todos los casos que hemos establecido, si nos vamos a Europa, tenemos el caso que tenemos con España y los migrantes que pasan o intentan cruzar desde África hacia España, específicamente los marroquíes, que son los que generan la mayor presión hacia España y que hacen lo indecible por pasar a aquel lado. Hay un elemento, el elemento que une a todas estas cosas que nosotros hemos dicho, y como dijimos en principio, es el tema de la inestabilidad política, inestabilidad social, inestabilidad por guerra, porque lo mismo también sucede, lo que ha sucedido en Rusia y lo que sucede en Ucrania, personas que se han visto obligadas a emigrar, es decir, salir de su territorio, corriéndole a la guerra, en el caso de los rusos,
gentes que no están de acuerdo, y esto ha generado en este momento en todo el mundo una tranquilidad con el tema de los movimientos que hacen las personas buscando seguridad, buscando protección, buscando asilo. Y ha generado todo esto un torbellino en el mundo completo, porque quienes no salen corriendo por la guerra, salen corriendo por la inestabilidad política, salen corriendo por las pocas oportunidades, o salen corriendo por el tema de el hambre, de las pocas oportunidades. Nos toca a todos reenfocar el tema de lo que es generar espacios armónicos donde la gente en un país pueda tener desarrollo, pueda tener oportunidades, porque si vemos el caso puntual que estamos viendo en República Dominicana, que le hablé de la inmigración que sucede desde los hermanos países de Venezuela, tenemos mucha inmigración de Haití por el tema de que compartimos una isla, pero también ahora tenemos un fenómeno en el país, que es el tema de la emigración. Se ha creado un concepto de la vuelta, que se llama la vuelta, personas que están haciendo actividades de migración a través de Centroamérica para llegar hacia los Estados Unidos. Se ha creado todo este concepto de que la vuelta es México. Todo un trayecto desde Guatemala, parten de República Dominicana hasta Guatemala, y de Guatemala toda una travesía hasta llegar a México, y desde aquí cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos. Nos hemos convertido nosotros también en un puente para este tipo de cosas, porque hay gente que vienen de otras naciones, y también muchos haitianos hacen este tema de la vuelta, que es venir a República Dominicana, tomar un vuelo hasta Guatemala, y de Guatemala hacer todo el trayecto hasta llegar a los Estados Unidos. Nosotros históricamente hemos tenido muchos temas con el elemento de la emigración. En los años 80, mediados de los 90, teníamos nosotros muchas personas que arriesgaban la vida tratando de llegar a Puerto Rico, que inventaban yolas para cruzar el Canal de la Mona, que es la que divide a República Dominicana con Haití, y teníamos nosotros un salto enorme de dominicanos que perdían la vida en el mar tratando de llegar a Puerto Rico, y muchas veces desde Puerto Rico hacer gestiones para llegar hacia los Estados Unidos. Nos ha tocado siempre, históricamente, ha habido un tema fuerte con el aspecto tanto de la emigración como la migración en República Dominicana. Pero bueno, es lo que le toca a los gobernantes en todas partes del mundo, garantizar que su gente tenga el desarrollo mínimo, la alimentación mínima, porque de verdad que se genera un tema, aspecto humano, que rompe el alma cuando usted tiene que ver personas haciendo travesías como las que hacen, lo que le llaman la vuelta hasta llegar a México. Es inhumano ver cómo las gentes se arriesgan, cómo la gente vende casa, cómo la gente hipoteca muchísimas cosas, porque estamos hablando que para hacer el recorrido de quienes conocen la manera de cómo llegar por esta ruta, esto tiene un costo alrededor de unos $20,000 que la gente busca tratando de llenar sus expectativas a través de esta migración o inmigración que se da y que se está dando en todo el mundo. En América Latina esto es un tema sumamente crítico, porque vivimos en el continente más rico, pero al mismo tiempo el continente más desigual. América Latina tiene todas las cosas que necesita, tiene suficiente productos, el 90% de los alimentos que necesita, que consume, lo produce, pero ha habido muchas fallas en lo que es dar el salto hacia el desarrollo, a la estabilidad social y política, que son los elementos que detonan con el empuje, lo que empuja
a nuestros hermanos de toda América Latina a buscar mejores espacios donde desarrollarse y desarrollar a su familia. En el caso nuestro, República Dominicana, podemos decirle que es un país de mucha emigración. Nosotros tenemos que uno de nuestros principales rubros de nuestra economía son las remesas. Es decir, dominicanos que viven en el exterior y que a familiares que tienen en la República Dominicana, cada semana, cada mes, le envían dinero para pagar muchísimas cosas. Tenemos dominicanos, una gran comunidad dominicana en Estados Unidos, una gran comunidad en España, en Italia, en Francia, y todo esto fruto de lo que hemos vivido en años, de que como un país del tercer mundo, muchas veces las personas tienen muchas expectativas que la economía, que la sociedad, que los gobiernos no pueden satisfacer, y la gente, al igual que las palomas, vuelan donde hay pan. Es un tema preocupante en el aspecto mundial, en el aspecto global de estos movimientos que se han estado dando de la población, los cuales a veces generan situaciones muy difíciles. Escuchamos el día pasado, el alcalde de Nueva York decía que ya no pueden, ya no resisten, ya no pueden permitir más migrantes porque todo se desborda la salud, se desborda en los consumos, se aumenta la violencia, se aumenta la delincuencia, y todo esto generan temas secundarios que detonan en intranquilidad para los países donde reciben los migrantes o en los países donde hay alta inmigraciones, porque entonces se complica la situación. Y como un ejemplo reciente que pasó con los hermanos puertorriqueños, luego de una crisis económica del gobierno puertorriqueño que cayó en default, y había una situación económica espeluznante en la isla de Puerto Rico, y esto hizo que muchos puertorriqueños se vieran en la necesidad de migrar hacia la Florida u otros estados de los Estados Unidos, porque ellos como parte, como son parte de la Unión Americana, tenían la facilidad de trasladarse hacia los Estados Unidos, y llegó un momento que habían más puertorriqueños fuera de la isla que los que vivían en la isla, y esto generó temas económicos, aparte de lo que tenía el gobierno, porque no había mano de obra disponible para realizar las cosas que se necesitaban en la isla. Esto también tiene un impacto en la economía, porque si tú no tienes personas que están produciendo, entonces eso te va generando temas de seguridad social, porque no hay quienes aporten, quienes alimenten el fondo para las pensiones, no hay disponibilidad de mano de obra, las empresas tienen retraso, se pierden cosechas, muchísimas cosas que generan tanto la inmigración como la migración. Es un tema que creo que debe ser tema de debate de los organismos regionales o mundiales, como la ONU, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre han hecho grandes aportes con relación a garantizar o monitorear a los gobiernos de la región para ayudarlos a generar desarrollo y evitar que cosas tan lamentables como esta se sigan dando, que la gente se vea en la necesidad de moverse para buscar mejores condiciones que su país de origen no le puede garantizar. Sería bueno, este sería un gran tema para los países de Latinoamérica, porque tenemos en Latinoamérica un montón de organismos regionales, y tratar de ver por qué las personas han perdido la fe, por qué han perdido la esperanza en sus países de origen, que es el elemento fundamental. ¿Por qué alguien entiende que es mucho más factible buscar $20,000
entregárselo a un coyote para que lo lleve a una aventura que muchas veces no tiene éxito, y la gente decide, o en su defecto, quienes se montan en una yola, o lo que hacen los marroquíes intentando cruzar a España. Todas estas cosas deberían los presidentes de toda América Latina y del mundo preguntarse qué está pasando. Hoy tenemos nosotros una crisis mundial con el tema de las migraciones, y plantearnos, porque también tenemos la situación que se da con las redes sociales que crean grandes expectativas. Tenemos hoy en día ciudadanos que ya no pertenecen a un espacio específico, sino que son ciudadanos del mundo. Y hoy las personas tienen más expectativas que ayer. Y esto hace que las personas quieran buscar otros espacios para desarrollar, para buscar las cosas que entienden que deberían tener y no tienen. De verdad que es muy lamentable cuando uno ve un hermano latinoamericano, cuando uno ve a un dominicano pasar por estas travesías y por estas cosas, cuando uno se entera que alguien murió en un naufragio tratando de llegar a Puerto Rico, o que murió en la selva de Panamá, o que murió en Guatemala tratando, o que se ahogó tratando de cruzar esto. Es muy lamentable cuando nos toca ver a padres, a madres con niños pequeñitos tratando de buscar un sueño, tratando de lograr ese sueño que su país, entienden ellos, no tiene la capacidad de darle. Hay que poner el foco en este tema, específicamente en el caso, y hablo mucho y menciono mucho a Latinoamérica, porque es el caso, en parte de que soy de esta región, es el caso que más conozco, porque vemos a diario los noticieros con lo que sucede con los hermanos centroamericanos, con los hermanos haitianos, con nuestros compatriotas dominicanos, que hacen grandes travesías para tratar de lograr un sueño, porque la palabra aquí es esperanza. Cuando alguien pierde la esperanza en su país, es difícil. Recientemente nosotros escuchamos o vimos una encuesta que hizo un organismo internacional, en el caso de la República Dominicana, más del 70% de los jóvenes encuestados decían que si tenían la oportunidad de irse, entonces sí lo harían. Ya de las personas adultas, estamos hablando de un rango de 18 a 35 años, y ya los mayores de esta edad también decían alrededor de un 50% de que si se pudiera ir de su país o de este país, se hubiesen ido. Y la pregunta que deberían hacerse los gobernantes es: ¿por qué un ciudadano de mi país prefiere arriesgar la vida y no quedarse en su país y buscar la manera de cómo avanzar? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué no está consiguiendo la gente? Porque de verdad que el caso de Latinoamérica es sumamente caótico para los países que reciben, o para los países que van perdiendo tanta población. Porque cuando tú tienes a jóvenes desesperanzados que sienten que no tienen en su país la manera de cómo progresar, de cómo conseguir, de cómo llenar sus expectativas, entonces esto te detona en muchísimas cosas, porque el joven te dice: ¿para qué yo voy a estudiar en este país? ¿Para qué voy a trabajar en este país si tengo un primo, mi hermano, mi vecino que fueron a la universidad y los salarios que ganan no le alcanzan? Y esto es el trampolín para que los muchachos se vinculen a muchísimas cosas ilegales, y aquí se detona mucho la violencia, porque quien no tiene expectativa, quien no tiene esa esperanza de que en algún momento su situación va a cambiar, entiende que todo está perdido y le da lo mismo enrolarse en narcotráfico, en prostitución, en trata de personas, en tráfico ilícito de drogas, en falsificaciones y muchísimas cosas, porque dígame usted, quien no tiene esperanza, quien no tiene
un sueño en su país, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a hacer? Esto es un elemento sumamente importante de tratar y analizar en los países. Y si nos metiéramos más profundo y viéramos el tema de Oriente Medio, como esto ha hecho las guerras, el tema religioso, que genera situaciones tan dolorosas y a veces tan desgarrantes como la que nosotros vemos. De verdad que me gustaría en algún momento ver que el tema migratorio sea tratado a profundidad con los países receptores de las grandes migraciones, como son España, Estados Unidos, Francia, que cuando usted le toca visitar, usted se va a encontrar con grandes cantidades de latinos. Europa, en Estados Unidos, comunidades enormes. En el caso de los Estados Unidos, hay comunidades que tienen, que hacen, ya son parte, están tan vinculados a ese país que hacen desfiles del orgullo centroamericano, que tenemos el desfile dominicano, en los Estados Unidos tenemos el desfile de Puerto Rico, tenemos el desfile de los ecuatorianos, el desfile de los colombianos, de todo, porque hay una gran cantidad de personas allí de nuestra América Latina que, como decía, mencioné en un momento, son una parte importante en el sostén de las economías, de estas economías, porque siempre queda el vínculo de ese emigrante en su país de origen y entonces tienen esa persona a quien remesar y enviarle ese dinerito que se convierte en elementos de sostén de muchas economías, como es el caso nuestro aquí en la República Dominicana, que las remesas que llegan de los Estados Unidos es enorme. Lo mismo pasa con los haitianos que desde aquí remesan hacia Haití. Puedo decir que al año los haitianos remesan más de 5.000 millones de dólares desde República Dominicana hacia Haití, que es un elemento también que incita a los gobernantes e incitan a los mismos ciudadanos a embarcarse en aventuras de migración, porque en el caso de un presidente de una nación que dice, pero si me están llegando 5.000 millones de dólares al año y tengo una situación, bueno, pues entonces yo lo que querría es que más dominicanos, que más haitianos, que más ecuatorianos se fueran para que ellos sean un sostén de la economía de estos países, y por eso siento que muchas veces en los países receptores de estas remesas se hacen de la vista gorda con el tema de la emigración o de la migración, porque de verdad que lo que esto genera para los países pobres es una verdadera bendición. De verdad, cuando usted entra, tenemos los tres principales países, que son Guatemala, está Haití, República Dominicana y creo que El Salvador, que son los países que más remesan en nuestra región. Estamos hablando de miles de millones de dólares al año que estos ciudadanos envían a sus países, y que esto sirve de sostén y de elemento de desarrollo para muchas familias, aunque de momento lleguen de manera ilegal, posteriormente consiguen actualizar su situación, y entonces lo que se da es el pedimento de las familias que quedaron aquí, y se va generando toda esta cadena en el aspecto migrante. Yo creo, para finalizar con el tema, que el tema migratorio hay que ponerle mucha atención en todo el mundo, para los países que reciben la migración y para los países que están recibiendo la inmigración, que también hay un problema en lo interior de los países, con todas estas expectativas, la falta de soluciones, la desesperanza. Tenemos nosotros un caos en el aspecto de
cómo la gente ha migrado desde los espacios urbanos, desde los espacios rurales a los espacios urbanos. Y esto ha generado que las principales capitales del mundo estén todas colapsadas. No hay un equilibrio en la cantidad de personas que están viviendo en la ciudad y la cantidad de personas que están viviendo en las zonas rurales. Usted puede ir a cualquier capital de Latinoamérica y están colapsadas. Te va a México y es terrible. Lo que sucede en Bogotá es insostenible. Si usted va a Quito, si va a Santiago de Chile, donde quiera, si va a Panamá, si va a San Salvador, donde quiera usted se va a encontrar con la situación de que hay un desborde enorme de la población de esos países que han ido migrando. El caso de Brasil, que esto ha sido tan grande, que hemos visto cómo han tenido que hacer una expansión y han tenido que tocar hasta las Amazonas. Vemos muchos proyectos que se han tenido que hacer para poder amortiguar este fenómeno de ese movimiento de población que se está dando en los países. Algo que desequilibra muchas veces a las naciones, porque cuando salimos a cualquier capital de Latinoamérica nos vamos a encontrar de que al haber el exceso de población, ni el tránsito, ni la salud, ni la seguridad, ni el empleo, nada es suficiente porque tenemos concentrado en un solo espacio la mayor población. En el caso particular de la República Dominicana, podemos decirle que el 60% de la población está viviendo en dos lugares. Santiago de los Caballeros, que es donde yo estoy, y el Gran Santo Domingo, que es la gran capital. Entonces, eso te genera desequilibrio en la población. ¿Por qué? Porque te genera cordones de miseria. Por generarte cordones de miseria, te genera muchos temas como delincuencia, violencia, asaltos, robos, gente vinculándose a muchísimos temas, que es lo que a veces detona. Se ha dado un fenómeno en los Estados Unidos inverso al que estamos viendo en toda América Latina. En los últimos tiempos hemos visto a través de familiares, de amigos, que han decidido pasar por un tema de costos, a lo que pagan de renta, muchísimas cosas, que han decidido moverse a zonas menos urbanas, es decir, a zonas rurales. Conozco de muchas personas que se han ido de Nueva York, del estado de Nueva York, hacia Boston, que se han ido a New Jersey, que se han ido a otros espacios más apartados de la ciudad, donde tienen más paz, donde tienen costos más bajos. Y los que dicen, no, me mudé al campo ahora y me mudé a un espacio más rural, pero aquí tengo más tranquilidad, no estoy en el bullicio de la ciudad. Es lo que yo creo que también en algún momento debería ir pasando en América Latina para que se vaya generando ese equilibrio en estas ciudades, que nosotros podamos volver a temas importantes como el equilibrio para volver a descongestionar las ciudades. Y con esta descongestión nosotros tenemos la eliminación de muchísimos temas que son generados por el exceso de población que se da en nuestras principales capitales. Quiero pasar, antes de finalizar, al tema que ha estado súper caliente en el país, en República Dominicana, y es el tema de la protección a las víctimas de trata de personas. Es un proyecto que creo que el gobierno debió, por lo que acabamos de decir, estamos viviendo en el mundo una crisis en el aspecto migratorio. En República Dominicana se introdujo al Congreso de la República una ley
de protección a las víctimas de trata de personas. Y ha generado todo esto un gran escándalo por la situación que nosotros tenemos con la crisis de la inmigración haitiana. Creo que el gobierno debió haber explicado este tema, en qué consiste, porque ha habido mucha distorsión con el tema de la ley de protección a las víctimas de trata de personas. Se ha politizado el tema y ha generado esto, distorsiones de cosas que parecen pero no son. Creo que el gobierno cometió el error de no haber podido explicar, porque debió haber explicado a la población de qué se trataba el tema, porque dejó un espacio muy abierto para que quienes mantienen el tema y promueven el tema del odio hacia los migrantes pudieran utilizar este tema para apalancarse y desde aquí generar una situación que no tiene nada que ver con el fin que buscaba esta ley para la protección de las víctimas de trata de personas. Creo que el gobierno cometió un error, debió comunicar, debió socializar esta ley antes de enviarla al Congreso de la República, porque de verdad que se ha generado una intranquilidad y se ha generado mucha intranquilidad con el tema, porque como decíamos en principio, República Dominicana tiene un tema crítico que tiene que ver con el aspecto de compartir una isla con el país, con uno de los países más pobres del mundo y el más pobre del hemisferio, como lo es Haití. Cualquier tema que tiene que ver con el tema de las migraciones, del movimiento de personas, República Dominicana debe tener pie de flor. Hemos tenido nosotros un problema ancestral con la creación de las leyes. Y es que muchas veces tratamos de importar leyes que se aplican en otros países y que sin hacer modificaciones no pueden ser adaptadas a nuestro país o a cualquier otro país, porque cada país, cada región tiene sus características. Y cuando usted va a desarrollar un proyecto, usted puede tomar el marco, usted puede tomar las cosas principales de un proyecto, pero no lo puede vaciar igual como lo aplicó otro país, porque aquí vienen no todos los países, que creo que el caso de nosotros es único. 2 países en una misma isla. 2 países de condiciones totalmente diferentes, porque tenemos idiomas, tenemos costumbres, tenemos ideologías totalmente diferentes, que creo que esto no existe en ninguna parte del mundo. En una pequeña isla, concentrar 2 países tan diferentes como lo es República Dominicana y como lo es Haití. Esperamos que en algún momento el gobierno pueda subsanar este error que entendemos nosotros desde nuestro punto de vista, que fue un error, un tema tan complicado, con tanto impacto en la República Dominicana, no haberlo socializado, explicarlo, y esto ha generado prácticamente una histeria en República Dominicana, porque los partidos de oposición han aprovechado este tema para mostrarle al gobierno muchísimas cosas que no contiene la ley, pero la politiquería muchas veces genera cosas como esta. Y vuelvo y digo, creo que el gobierno dominicano cometió un error de no socializar este tema para protección. Hay una buena intención en el trasfondo. En medio de todo lo que hemos descrito, hay personas que sacan enormes beneficios de la pobreza, de muchas personas que entienden que su futuro está del otro lado del río tal, o está en la nación tal, o está moviéndome de aquí hasta allá, y eso se ha convertido en un negocio millonario. Hemos escuchado muchas veces el concepto coyotes, que son las personas
que cobran grandes cantidades de dinero para mover a estas personas de los diferentes países hacia donde la persona sueña establecerse. Y se ha generado toda una gran mafia y una gran estructura que muchas veces asesinan, violan a estas personas, maltratan, que estafan a las personas, que les dicen, mira, te voy a llevar a un país que se da mucho en Europa, con las mujeres de Latinoamérica, que a veces estos coyotes, o no sé cómo se llaman, traficantes de personas, utilizan estas personas, le venden un sueño de que te voy a llevar a España, te voy a llevar a Suiza, te voy a llevar a cualquier otro país, y estas mujeres terminan siendo esclavas sexuales o vendidas o explotadas sexualmente porque fueron estafadas. Y entonces este tema, esta ley, buscaba, o es lo que busca, normar este tipo de cosas, pero la situación que hoy tenemos en República Dominicana con el vecino país, y hoy estamos todos a la expectativa de lo que va a pasar en Haití. Hay mucha gente que ha pensado que este tema de la ley de protección a las víctimas de tráfico de personas, que no tiene que ver absolutamente nada con la migración, sino con temas particulares de personas que se encuentran en una situación, que son llevadas o estafadas, llevadas engañadas a un espacio determinado. No tiene nada, bueno, tiene un vínculo porque hay una movilidad, el concepto de trata de personas y el tema migratorio están muy ligados, pero que alguien decida migrar, hacer una ruta, y que alguien sea engañado, llevado engañado a un espacio, son cosas muy diferentes. Yo espero, esperamos, que este tema pueda ser debatido con mucho más profundidad, explicado. Se le debió explicar a la población qué busca, cuál es el sentido de esta ley, la ley de protección a las víctimas de trata de personas. No tiene que ver con el tema de lo que sucede con la migración personal. Creo que el gobierno buscó un nuevo con este tema de la ley de protección a las víctimas. Un proyecto de mucho impacto social, pero que al parecer no podrá cursar en el Congreso de la República porque no se debatió, porque se tergiversó en el camino, y esto ha generado todo un escándalo en República Dominicana. Con esta parte cerramos. Queremos hacer un cierre recordando todo lo que habíamos empezado en relación a las migraciones. Es importante que nosotros podamos revisar, que el tema migración sea un tema de análisis nacional e internacional, porque de verdad lo que está generando la migración, la emigración en todo el mundo, pero me quiero quedar aquí en América Latina, es un asunto de verdad muy penoso, muy desgarrador y muy hiriente de ver todas las cosas que tiene que pasar un ser humano tratando de buscar un sueño, tratando de buscar una nueva esperanza. Y desde el punto de vista de que decide emigrar, entiendo que su país no tiene la capacidad de emigrar. Gracias por habernos escuchado en esta transmisión tratando el tema de la migración con los elementos de la inmigración, emigración, el caso particular de la ley de protección a las víctimas de trata de personas. Antes de irnos, recordarles que si no te has suscrito al canal, si te gusta el material que nosotros producimos, regístrate, suscríbete, activa la campanita, porque cada momento estaremos tocando temas de importancia como esto para que no te pierdas absolutamente. Gracias por acompañarnos, gracias del alma. Nos vemos en otra edición de Panorama 360.
Gracias nuevamente.